Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar nuevamente acá reunidos, como siempre, a través de esta red social y plataforma digital, en el estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Hemos venido estudiando a través de las anteriores reuniones que hemos tenido en el libro del profeta Jonás. Hoy vamos a entrar a estudiar el capítulo número 4, en el cual hoy es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo que sea de bendición, ya que definitivamente si hay algo muy importante en la vida de aquel o aquella que busca de Dios, es la palabra. Las demás armas espirituales complementan esto, ya que a través de la lectura, el estudio, el escudriñar la palabra de Dios, que sea revelada por el Espíritu Santo para que se haga viva en nosotros. Y muy importante, ya que a través de estos estudios, cada día luchamos por dar a conocer lo que es, lo que Dios tiene y quiere para nosotros. Hoy en la sección del Antiguo Testamento, como todos lo sabemos, en el libro del profeta Jonás, que hemos venido estudiando a través de las anteriores reuniones. Y hoy vamos a comenzar el capítulo número 4, y para lo cual te pido, allí donde quiera que te encuentres, si tienes una Biblia a la mano, o bien solamente me escuches con toda reverencia, en la lectura de los versículos que hoy el Señor nos va a dar la enseñanza. En el capítulo número 4, de los versículos número 1 al 6, te pido que me acompañes en la lectura. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice así en el libro del profeta Jonás, capítulo 4, versículo 1 al 6. El enojo de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Amén. Hoy, definitivamente, en la continuación de el estudio de la palabra de Dios, en este capítulo número 4, entramos pues ya a la sección final de este libro, ya que este libro, como todos lo sabemos, consta de 4 capítulos, y hoy empezamos ya con este último capítulo número 4. Y en esta sección, que definitivamente si hay algo muy importante para nosotros los que somos hijos y las que son hijas de Dios, es que siempre debemos de obedecer lo que el Señor nos pide. Y muchas veces el renegar, porque hay momentos como por ejemplo en este caso de la orden de Dios dada al profeta Jonás, que hizo que el profeta Jonás cayera en rebeldía y en desobediencia. Ya en los anteriores capítulos pues ya los hemos estudiado y vimos las consecuencias de ello. Mas sin embargo, el profeta Jonás, lamentablemente en su terquedad,
debido a un nacionalismo extremo que al final se podía decir para nuestros tiempos es xenofobia. La xenofobia lo sabemos todos que es el rechazar, el denigrar muchas veces por cuestiones de raza a las demás personas. Y esto lamentablemente hizo presa también de parte de el profeta Jonás. Mas sin embargo, la misericordia de Dios para él y también para los habitantes de la ciudad de Nínive se manifiesta. Acá, definitivamente, en este capítulo número 4 del libro del profeta Jonás, nos habla del enojo de Jonás. Y en este versículo número 1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. El profeta Jonás, dice acá, se apesadumbró en extremo. Recordemos que apesadumbró procede de apesadumbrado. El estar afligido, angustiado, entristecido, a menudo cargado una pesada carga emocional o espiritual. Describe un estado de amargura o dolor moral intenso, frecuente, asociado con el arrepentimiento, el duelo o búsqueda de consuelo ante las dificultades. Y como nos podremos dar cuenta a través incluso del título de este capítulo, que se inicia con el enojo. Definitivamente el profeta Jonás, a causa de su rechazo a los gentiles y su desacuerdo con la participación que tuvieron en ya no ser destruidos por Dios, manifestó su desagrado con la demostración de misericordia que Dios tuvo de los habitantes de Nínive. De esta manera manifestó su razón de su huida a Tarsis. Desde un principio, el profeta Jonás había entendido muy bien la gracia de Dios. Y lamentablemente acá también, dentro de esto negativo de parte del profeta Jonás, si nos damos cuenta, el egoísmo. Y mira, en el Evangelio de San Lucas, específicamente en el capítulo número 15 y versículo 28, este versículo se relaciona con esta actitud del profeta Jonás. ¿Por qué? Porque dice acá en el Evangelio de San Lucas capítulo 15, versículo 28, dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Aquí claramente nos habla de la parábola de el hijo pródigo. Sabemos el relato que el hermano que sí se había quedado y que le había servido en todo tiempo al papá, se molestó porque el papá perdonó a aquel hijo desobediente, rebelde, que se había gastado toda su fortuna y que había regresado. Y el hermano le echa en cara al papá, ya sabemos el relato, que él siempre había estado con su progenitor, sirviéndole y todo, y que nunca le había dado lo que a su hermano que había regresado le estaba dando su progenitor. Entonces nos damos cuenta lo que es el egoísmo, y eso definitivamente aunado a todo lo negativo que tenía el profeta Jonás en este caso se manifiesta. Y hoy en día, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigo y amiga, si hay algo que nosotros debemos de evitar en nuestra vida, es precisamente, en primer lugar, debemos de evitar el enojo, el egoísmo. Si bien es cierto, ya lo hemos manifestado que muchas veces el perdonar a aquel que nos ha hecho daño es muy difícil, pero es el mandato de parte del Señor que debemos de amarnos unos a otros, debemos de perdonarnos.
Debemos de perdonar a aquel que nos ha hecho daño, así como nosotros deseamos que Dios nos perdone nuestros pecados, nuestras ofensas. Así también tenemos que perdonar a aquel que nos ha hecho daño. Y la actitud del profeta era porque ya lo hemos manifestado, que los asirios fueron verdugos del pueblo de Israel por mucho tiempo, que ellos fueron esclavizados. Finalmente, cuando vino un juicio de Dios en contra de las 10 tribus de Israel, ellos fueron llevados cautivos a Asiria y fueron tratados de una forma muy cruel, inmisericordia. Entonces todo eso quedó secuelas en los israelitas y en el profeta Jonás también. Y por eso es que a través del estudio que hemos venido desarrollando nos hemos dado cuenta de ello. Entonces acá en este versículo número 1, en la versión de la Biblia traducción en lenguaje actual nos dice: Jonás se enojó muchísimo, pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. En la versión de la Biblia Nueva Versión Internacional 2022 dice: pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer. O sea, estamos viendo a un hombre, en pocas palabras, fuera de sí. Cuando hay dificultades, cuando hay problemas, muchas veces vemos que las personas se enfurecen, violentas. Y muchas veces, si no se sabe controlar, hay consecuencias muy negativas. En el versículo número 2 dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. El profeta Jonás, a pesar que estaba molesto, se podía decir, enfurecido, mas sin embargo se acordaba que Dios lo había enviado a una misión. Y por lo tanto, lo dijimos al principio, una de las causas también que el ser humano fracasa muchas veces es el renegar. Porque acá el profeta Jonás dice que ora a Dios y formula lo siguiente: ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Esto es una queja del profeta Jonás a Dios, justificando su huida inicial a Tarsis, lo cual está acá en este mismo libro del profeta Jonás en el capítulo 1 y versículo número 3. Porque dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. O sea, aquí nuevamente nos confirma ese enojo, esa ira que tenía el profeta Jonás. El resentimiento hizo presa el nacionalismo extremo, como lo manifestamos. Fue tanto el daño que los asirios le habían hecho al pueblo de Israel, que eso le carcomió hasta los huesos, como se dice comúnmente, a la mayoría del pueblo de Israel, y en el caso del profeta Jonás no fue la excepción. Si bien es cierto, desde el punto de vista humano se comprende, incluso hoy en día, cuando muchas personas le han causado un daño tremendo a los demás, principalmente hermanos y hermanas en Jesucristo, que aún por mucho que nosotros busquemos del Señor y que estemos perseverando en el Señor, nos cuesta mucho por la naturaleza humana que también llevamos. Y esto estaba definitivamente haciendo presa, como lo mencionamos, del profeta Jonás. La falta de amor hacia el prójimo y no querer perdonar a sus enemigos. Y acá nuevamente nos damos cuenta que Dios extiende su misericordia para todo aquel que le busca de todo corazón. Y mira,
en el libro de Éxodo, específicamente en el capítulo número 34 y versículo número 6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y mira, siempre lo hemos dicho, amigo y amiga, tú que no conoces de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, no importa tus pecados que hayas cometido, por mucho que sean, como lo dice en el libro del profeta Isaías, si fueren rojos o de cualquier color, si tú te arrepientes de corazón y le pides perdón a Dios por los mismos, si te apartas de los mismos y buscas de su gracia y misericordia a través de Jesucristo, recibiéndole de corazón y con fe como Señor y Salvador de tu vida, mira, Dios es misericordioso y te perdona. Así lo dice la palabra de Dios, así lo dice el Señor. Y acá no fue la excepción. Los habitantes de Nínive, los asirios, debido a su maldad extrema, había subido eso hasta la presencia de Dios. Y Dios les iba a mandar un juicio, los iba a destruir, mas sin embargo por misericordia todavía les envía un mensaje para que se arrepientan y no ser destruidos a través del profeta Jonás. Y mira, también si hay algo negativo que muchas veces aún en el pueblo de Dios existe, es la murmuración. ¿Por qué el pueblo de Israel, uno de los aspectos que lo hizo tropezar casi desde el principio, cuando salen de la esclavitud de Egipto, fue el murmurar en contra de Dios? Murmuraron en contra de Moisés también, pero su mayor pecado fue murmurar en contra de Dios. Y si hay algo muy negativo aún en la actualidad, es las murmuraciones. Y las murmuraciones, por añadidura, lamentablemente traen lo que son los chismes, las mentiras. Y claro, en este caso pues no fue esto último que les mencionamos, pero sí fue una murmuración del profeta Jonás. Y cuando dice acá, y que te arrepientes del mal, lo explicamos en el anterior estudio que tuvimos. La palabra que aparece acá, que te arrepientes del mal, no es que Dios se arrepienta de lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque recordemos que Dios es inmutable. Lo que está escrito en el libro de Números, capítulo número 23 y versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Mira, aquí nos damos cuenta, a la luz de la palabra, que siempre cuando Dios va a hacer algo, principalmente cuando viene un juicio en contra de alguien o de algunos, siempre Él habla. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Las advertencias divinas. Y si nos damos cuenta que Dios iba a destruir a Nínive junto con sus habitantes, mas sin embargo, a través del mensaje que Él les dio y que el profeta Jonás a regañadientes fue a proclamar, hizo que aquellos que eran inconversos, o sea, eran paganos, porque eran idólatras, eran sanguinarios, se arrepintieron y lo hicieron de corazón. No lo hicieron del diente al labio, porque ya en el anterior estudio nos dimos cuenta que ellos se humillaron ante Dios, no ante
el ídolo pagano que ellos tenían como su, entre comillas y en minúsculas, su Dios. No, ellos se humillaron ante la presencia de Dios y encontraron gracia y perdón de parte de Dios. Y eso fue lo que hizo que el profeta Jonás se encendiera en ira. Y entonces, acá cuando dice y que te arrepientes del mal, o sea, Dios es inmutable. Lo que Él dice lo cumple. Lo que Él promete lo cumple. Entonces, no es que Dios en sí se arrepienta, no. Lo que Él dice lo hace. Siempre cuando va a hacer un juicio principalmente, siempre hay una advertencia. Siempre hay un mensaje de esperanza para que las personas se arrepientan. Ya es cuestión de las personas si toman el mensaje o lo desechan. Y aquí claramente los de Nínive no desecharon el mensaje de Dios. Por el contrario, hubo una contrición de corazón. Lo leímos anteriormente. Empezando por el rey que dio el ejemplo. Se despojó de su vestido real, se sentó en ceniza, se cubrió de cilicio. Igualmente ordenó que los demás hombres lo hicieran. Y cuando dice hombres, también a las mujeres. Y aún más a los animalitos. Cualquiera diría, ay, pobre los animalitos, ¿qué culpa tienen? Mas sin embargo, esto fue una muestra. También, uno, que como era una nación pagana, ellos estimaban mucho a los animales. Y en sus ceremonias, principalmente fúnebres, se hacían acompañar de animales diversos. Y claro, tú lo sabes muy bien y todos lo sabemos que un animalito no razona como un ser humano, sí, lo hace. Entonces los animalitos, por añadidura, también tuvieron que aguantar hambre, por decirlo así, pero ellos definitivamente en sí, los habitantes de Nínive hicieron un ayuno, pero lo hicieron de corazón. Y mira, Dios los perdonó. Y entonces acá sí nos damos cuenta entonces que cuando dice y que te arrepientes del mal, no es que Dios se esté arrepintiendo, porque no es ni hombre ni hijo de hombre ni para que mienta ni para que se arrepienta, sino que Él muestra misericordia y por eso Él es inmutable, porque lo que Él dice lo hace, lo que Él promete lo cumple. Él no va a hacer algo que no va a hacer. Y Él no va a cumplir algo que no ha prometido. Entonces, por eso es inmutable. Entonces, cuando dice acá que te arrepientes, acá es que Dios es Dios de misericordia. Él extiende el perdón a la humanidad. Y hay algo muy importante, lo que todos conocemos como la longanimidad de Dios. Esta palabra longanimidad procede del idioma latín longus, que significa largo, y animus, que significa ánimo. Es la paciencia extrema, constancia, grandeza de ánimo, soportar las ofensas, rebeldía, pecados de la humanidad por parte de Dios. Atributo divino de misericordia, dando tiempo al arrepentimiento del ser humano para salvarlo. Mira, lo que les mencionaba, porque también Dios es inmutable. Y que por eso, cuando dice que te arrepientes, literalmente no significa que Él se arrepienta en sí. Él extiende misericordia. En la versión de la Biblia, Nueva Traducción Viviente, acerca de este versículo número 2 nos dice, entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Amén, aleluya, gloria a Dios. Ahí está, mira. Y eso es lo que les mencionamos,
que Dios es inmutable, grande en misericordia, y hoy está vigente. Amigo y amiga, ningún obstáculo ni nadie te puede impedir que tú llegues ante Dios y le pidas perdón por tus pecados. Él extiende su gracia y misericordia y te perdona. ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo unigénito amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. En el versículo número 3 de este capítulo 4 dice: Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Lo dijimos, el renegar, la desesperanza. Mira lo que está escrito en el capítulo número 9 y versículo número 6 del libro de Apocalipsis. Dice: Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Eso fue lo que precisamente el profeta Jonás estaba deseando. Deseaba la muerte. ¿Por qué? Porque podía más su enojo. Mira lo que una persona con ira, con resentimiento, puede llegar hasta renegar. Y mira, cuando dice: mejor me es la muerte que la vida, es posible que el profeta Jonás expresara aquí que en realidad estaba dispuesto a romper su voto. ¿Y cuál voto era? Recordemos lo escrito acá en el capítulo número 2 y versículo 9 de este libro del profeta Jonás. Cuando dice: Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Cuando él estaba en el vientre del pez, él oró y expresó esto en el versículo número 9 del capítulo 2. Fue el voto. Y cuando dice que estaba dispuesto en algún momento a romper su voto a Dios por segunda vez. Y mira, cuando nosotros hacemos un voto o una promesa a Dios, debemos de tener mucho cuidado, porque acá en la palabra, en el libro de Números, en el capítulo número 30 y versículo 2, dice claramente: Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y todos también conocemos el pasaje escrito en el libro de Eclesiastés, específicamente en el capítulo número 5, de los versículos 2 al 5, porque dice: La insensatez de hacer votos a la ligera. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Ahí está, definitivamente esto en algún momento le estaba pasando al profeta Jonás. Con esta actitud, el profeta Jonás, aún más su ira, frustración y depresión funcional provocada por la misericordia de Dios hacia los ninivitas, sus enemigos. El profeta Jonás se siente deshonrado y furioso porque su predicación de destrucción de Nínive no se cumplió, porque él quería efectivamente eso. Sus expectativas de egoísmo y nacionalismo, así como de venganza, no se cumplieron, y le dolió que los ninivitas obtuvieran perdón y misericordia de Dios. Y eso hoy en día sucede con muchas personas. Cuando ven que una persona, ya sea un hombre o una mujer, llega a los pies del Señor y deja aquella vida
quizás manchada por el pecado, por la maldad extrema, siempre se molestan, se enojan y muchas veces influenciados por el enemigo, que el Señor Jesucristo los reprenda. Estas personas malvadas empiezan a hablar mal o a pretender hacer tropezar a aquel hermano o aquella hermana que se ha apartado de la oscuridad. ¿Por qué? Porque se molestan, porque Dios tiene misericordia de todo aquel y de toda aquella que le busca de corazón y se aparta del pecado y la maldad. En el versículo número 4 dice: y Jehová le dijo: ¿haz tú bien en enojarte tanto? La pregunta del Señor. Reprensión de Dios al profeta Jonás por su actitud de enojo extremo, porque los de Nínive recibieron la misericordia y el perdón de parte de Dios, debido a que se arrepintieron de corazón de la maldad extrema que practicaban. El profeta Jonás es reprendido por Dios, además por su falta de amor, temor de Dios y amor al prójimo que debía practicar como profeta de Dios que era. O sea, lo que hoy nosotros debemos también de apreciar muchísimo, el dar testimonio, porque si nuestro testimonio es negativo, eso se va a manifestar. Y por un mal testimonio se puede hacer tropezar a muchas personas. Y mira, el no cometer este mismo error que cometió el profeta Jonás, de ser rebelde y desobedientes en lo que Dios nos pide. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces el Señor nos comisiona diversas comisiones, valga la redundancia, y el ser humano muchas veces tiende a renegar o a decir: es que yo no puedo, es que esa persona me cae mal, es que esa persona me hizo mucho daño. Pero es ahí en donde el testimonio que nosotros demos, los frutos que estén en nosotros, tenemos que manifestar. Y mira, en el versículo número 5 dice: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Mira, y aquí también parte de esto, si nos damos cuenta, lo que nosotros conocemos como el morbo, de ver qué va a pasar, de esa curiosidad, el contraste de la actitud del profeta Jonás. Y mira, esta actitud, quiero que me acompañe rápidamente a manera de referencia, y lo vamos a explicar en el primer libro de los Reyes de Israel, en el capítulo 19 y versículo 9 dice: y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Todos conocemos el relato acerca del profeta Elías, cuando tuvo que caminar 40 días, debido también a la persecución que la malvada Jezabel que lo quería matar a él. Y él tuvo que caminar 40 días para ir al monte Horeb. Y mira, cuando él se refugia en una cueva, y luego en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 19 y versículo 41 nos dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Aquí, ¿por qué dijimos que a manera de referencia? Lo contrario a la intención del profeta Jonás. ¿Y por qué decimos esto? En el caso del profeta Elías, acá lo mencionamos, que él iba al monte Horeb y llegó un momento en que se escondió en una cueva. Ya lo sabemos, sin duda alguna, por el frío, por el cansancio, necesitaba un lugar donde descansar y esperar comunicarse con Dios. Y en el caso acá del Señor Jesucristo,
Recordemos, acá lo dice, que cuando él vio el templo, cuando él había sido recibido en su entrada triunfal en Jerusalén, y cuando vio el templo y todo aquello, él lloró sobre la ciudad, porque él sabía lo que le iba a acontecer debido al rechazo que tuvo el pueblo de Israel, en su mayoría, hacia él. Como dice acá, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Mira, y esto lamentablemente, en el caso de este relato, cuando el Señor ve la ciudad de Jerusalén y el templo, y él profetizó que no iba a quedar piedra sobre piedra, y eso se cumplió literalmente en el año 70 después de Cristo, cuando la ciudad de Jerusalén, juntamente con el templo, fueron destruidos a manos de las legiones romanas, al mando del general Tito. Ya sabemos, desde el punto de vista de la historia secular, lo que aconteció. Entonces, acá estamos viendo dos aspectos diferentes, pero se relacionan. ¿Por qué? Porque el contraste de la actitud del profeta Jonás, porque él, se puso contento, porque dice acá que se sentó delante de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Bueno, se hizo una enramada. Nosotros sabemos definitivamente que la enramada tiene una relación en cuanto al pueblo de Israel, ya que la enramada, cabaña o tabernáculo en el idioma hebreo, viene de la palabra Sukkot, que significa cabaña o choza. Todos conocemos que cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto y vaga por el desierto, en lo que ellos entraban a la tierra prometida, ellos habitaron en tabernáculos, o sea, en cabañas o enramadas. Acá dice enramada, o sea, una cabaña o choza temporal construida de ramas y hojas para protegerse del sol. Y esto fue lo que definitivamente aparece acá en el caso del profeta Jonás, mientras esperaba. Y por eso lo decimos el contraste. Mientras esperaba, según él, y lo que él deseaba ardientemente, la destrucción de Nínive. Además de su impaciencia, egoísmo y su deseo de ver justicia, venganza en lugar de misericordia. El simbolismo. Esta estructura es la fragilidad de la vida terrenal, la dependencia de Dios y el refugio limitado que el ser humano busca en sus propios intereses, en contraste con la misericordia divina. Mira aquí qué gran mensaje. O sea, no fue casualidad que acá definitivamente cuando Jonás construye una enramada y se sienta a la sombra para ver qué acontecería en la ciudad, y lo mencionamos. La actitud del profeta Jonás, el morbo, la inquietud de ver aquello que en su corazón ya se había penetrado, negativo. En este versículo número 5, en la versión de la Biblia, traducción en lenguaje actual, Jonás salió de la ciudad y se fue a un lugar desde donde podía verlo todo. Luego cortó unas ramas y construyó un refugio para protegerse del sol. Se sentó bajo la sombra y se puso a esperar lo que iba a pasarle a la ciudad. Luego, en este versículo número 6, dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Aquí vemos muchos aspectos importantes. En primer lugar, Dios Todopoderoso, omnipotente. Él es nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, porque dice: y preparó Jehová Dios una calabacera. Aquí nos habla de la providencia de Dios. En el Evangelio de San Mateo, específicamente en el capítulo 22,
Y versículo 4, a manera de referencia, dice: volvió a enviar a otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mira, acá nos habla de la parábola de la fiesta de bodas, pero ¿qué relación tiene con este versículo 6 del libro del profeta Jonás, capítulo 4? Porque dice: y preparó Jehová Dios una calabacera. Es la providencia de Dios, lo que les mencionamos, la providencia protectora. Leímos el pasaje de San Mateo 22:4. Acá específicamente en el Evangelio de San Mateo nos habla claramente cuando Dios invita a aquel o aquella que no le conoce, que venga a Él. Y acá, en este versículo número 6, dice que Dios preparó una calabacera. Y mira, ¿qué es la calabacera? Bueno, sabemos que la identidad de esta planta se desconoce y podría tratarse de una planta de ricino, de hojas anchas y abundante sombra. No es una calabaza común. Las calabaceras en climas calurosos crecen con rapidez para dar sombra con sus hojas grandes. La calabacera, para que hiciere sombra sobre la cabeza del profeta Jonás, simboliza, en primer lugar, la cobertura, la protección de Dios. Así como en el pasaje que les leímos del Evangelio de San Mateo, capítulo 22 y versículo 4, cuando Dios, invita a las bodas, también acá nos damos cuenta la protección de Dios para el profeta. Y en este caso de Jonás, muestra la tierna paciencia de Dios hacia el profeta enojado y rebelde, proveyéndole una planta para darle sombra. Contrasta la gracia y misericordia de Dios y el egoísmo del profeta Jonás, que se alegra por su comodidad personal y no por la misericordia de Dios. A los habitantes de Nínive, que al recibir la misericordia y el perdón de Dios, fueron cubiertos por Dios, simbolizando también en la calabacera que provee sombra o cobertura a todo aquel o a toda aquella que le busca, a pesar que el profeta Jonás no estaba actuando correctamente, mas sin embargo Dios lo estaba protegiendo, así como lo hizo en el momento que los ninivitas se arrepintieron, desde el rey hasta todos los hombres y mujeres. Encontraron gracia y misericordia y el perdón de Dios hacia ellos, y los animalitos también fueron bendecidos. Dios paciente, al seguir tratando con el profeta Jonás con amor y paciencia, usando métodos didácticos a través de la planta, el gusano y el viento, para enseñarle su compasión universal. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Lamentablemente el hombre y la mujer, como seres humanos, en más de algún momento se puede cometer el error de hacer acepción de personas, pero Dios no. Dios no hace acepción de personas porque Él es justo y no admite cohecho. Hoy, a través de estos versículos, lo mencionamos, amado hermano, amada hermana en Jesucristo. Si hoy te encuentras en una situación como la que estaba viviendo el profeta Jonás en ese momento, acércate al Señor. Debemos de dejar por un lado ese ataque que el enemigo muchas veces pretende meter nuevamente: egoísmo, ira, contienda en nuestras vidas. Mira lo que estaba causando en la vida de este profeta, un profeta de Dios.
no era un hombre común y corriente, alguien que conocía de la gracia y misericordia de Dios, mas sin embargo, en su condición humana, mira su situación. Y hoy en día, lamentablemente, muchos y muchas que conocemos de la gracia y misericordia de Dios, estamos expuestos como seres humanos. Y es ahí en donde el Señor está a nuestro lado para que clamemos a Él. Que cuando nosotros sintamos que tal vez hay una misión que el Señor nos ha puesto y que no podemos, bueno, acudamos a Él y recordemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, Dios en su misericordia, tanto para el propio profeta Jonás, preservándole la vida, permitiendo que él nuevamente fuera a dar el mensaje de la misión que le había encomendado. Luego, cuando los ninivitas se arrepienten, aún no conociendo de Dios, pero en ese momento le conocieron a través de ese mensaje que Dios les envió a través del profeta Jonás. Y la contraparte, la actitud del profeta. Y sabemos, lo volvemos a reiterar, que desde el punto de vista humano, cuando nos han hecho un daño, pero tremendo, es muy difícil, pero no es imposible. Porque si le entregamos esas cargas, sean cual sean, al Señor, por eso el Señor nos dice en su palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque cuando depositamos en Él todo aquello que muchas veces nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos, y lo depositamos a sus pies, definitivamente vamos a encontrar la ayuda, la solución a los mismos. Y por eso les mencionaba San Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque depositamos en Él todo aquello que nosotros no podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Amigo y amiga, mira, Dios perdonó a aquella nación pagana, malvada en extremo. Y la perdonó porque ellos se arrepintieron de corazón. Cualquiera dirá, es que tuvieron miedo, tuvieron pánico. No, ahí no fue un miedo ni pánico, ahí fue un temor de Dios. Porque una cosa es el temor de Dios y otra el temor mundano. El temor mundano o el temor terrenal, si lo ponemos así también, es cuando se tiende a tener inseguridad, pánico, miedo. Mientras que el temor de Dios no es pánico, no es miedo, sino que es un temor reverente. Y ese temor de Dios estuvo en aquellos hombres y mujeres que se arrepintieron en aquella ciudad. Y lo dijimos al principio cuando hicimos la introducción de este libro. La ciudad de Nínive era un punto comercial. Era, se podía decir, una de las ciudades de mucha belleza en cuanto a construcciones, mas sin embargo era muy cruel, era pagana. Mas sin embargo, a la predicación del profeta Jonás, del mensaje que Dios les dio, se arrepintieron. Hoy, por mucho que tu vida sea quizás, como se dice comúnmente, la más negra que exista, para Dios no hay nada imposible. Si tú te acercas a Él de todo corazón, con fe, y le pides perdón por tus pecados, recibes a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, Él te perdona de corazón si tú lo haces.
y Él te recibe. Él abre sus brazos en amor, en misericordia. Extiende su manto de justicia sobre ti y serás salvo. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, caído o caída en la gracia, hoy es el día que tú puedes volver al redil. Quizás estás pasando una situación como esta o peores, no importa, tú lo sabes muy bien porque conoces de Dios. Hoy el Señor te espera. Hoy el Señor extiende, así como lo habla en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, 4, hoy te invita a las bodas. Y así como Dios preparó una calabacera para darle sombra al profeta Jonás, así hoy esa cobertura está en nuestras vidas. Porque recuerda, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmos 91, 1 y 2. Hoy el Señor extiende su cobertura sobre nuestras vidas. Amado Padre, que estás en los cielos y en todo lugar, hoy te damos gracias por tu misericordia, por tu bendición y tu gracia. Señor, hoy te pido que esta palabra sea de bendición para todos, que esta palabra que hoy hemos estudiado, Señor, sea escrita y sea grabada en nuestros corazones, nuestras mentes, espíritu, alma, cuerpo, todo nuestro ser, y que se haga viva en nosotros. Gracias, Maestro de Nazaret, porque cada día nos enseñas tu palabra, porque cada día tú nos fortaleces y nos guías. Gracias, Señor, porque tú eres el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y nosotros, tus ovejas, te conocemos, oímos tu voz y te seguimos. Gracias, Espíritu Santo, porque esta palabra es revelada por ti. Gracias, Espíritu Santo, porque nos redarguyes y nos convences de pecado, de justicia y de juicio. Y estás a nuestro lado como el Consolador. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el haber estado en esta oportunidad, en este estudio bíblico, y también al mismo tiempo con un mensaje evangelístico para todo aquel y toda aquella que no conoce de la gracia y misericordia de Dios, ya que esta palabra también nos exhorta a anunciar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, así como en su momento Dios les envió una exhortación, un mensaje para que se arrepintieran de su maldad a los ninivitas. Hoy el Señor, por todos los medios, da a conocer las buenas nuevas de salvación a toda la humanidad. A nombre de el hermano pastor Benjamín Omar Morales, de su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, su familia, de toda la congregación del Ministerio Rama de Olivo, de su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, es nuestro anhelo que, si el Señor lo permite y si no ha venido por nosotros su iglesia en el rapto, estemos reunidos nuevamente para continuar el estudio de la palabra de Dios, específicamente en el libro del profeta Jonás, en el capítulo número 4. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Y recuerda, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. La honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración sean para ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén.